el viaje por Argentina continúa. Hoy estamos viajando a Córdoba desde Buenos Aires, desde Aeroparque. Ahora son las 5 de la mañana, 5 y media. Ya nos costó encontrar un taxi, 5:10. Y sí, hemos llegado a Aeroparque, estamos esperando que la aerolínea abra su counter. Pero sí, va a ser un viaje corto, creo que 1 hora y 20 minutos. Y vamos a Córdoba. Vamos a Córdoba, que según parece está lloviendo a lo loco, así que esperemos que nos toquen algunos días de solcito. Y sí, nos vamos con una aerolínea low cost, es esta Norwegian, que el pasaje sale la mitad que ir en ómnibus. Tradicionalmente nos íbamos en el ómnibus de Buenos Aires a Córdoba, pero ahora resulta que el costo del ómnibus comparado a la aerolínea es el doble. Son $80 de ida, $80 de vuelta en el ómnibus, y la aerolínea ida y vuelta salió $70. Así que no hay como perderse con eso. Nos vamos en avión. Y sí, vamos a ver qué encontramos en Córdoba. Ok, el Samuel esta mañana tenía ganas de comerse un alfajor y fue y se compró una Habana, y cuando yo lo veo ahora me dan ganas de llorar, porque me acuerdo de cuando yo era chiquitito, lo que era un alfajor era una comida, eran así los alfajores, miren, así, este tamaño tenía un alfajor. Mire lo que le dan a uno ahora, hoy en día, parece una moneda de 2 pesos esto, ¿no? Un luni canadiense. Cada vez los hacen más chiquitos, no sé qué está pasando. Esto no es un alfajor, esto prácticamente es un caramelo ya. Una lástima, ¿no? Porque cuando uno le pega un mordisco, ¿qué le queda? Nada, se lo manda de un trago nomás. Y sí, eso les quería comentar nomás, de que los han achicado al punto que parecen pastillas más que alfajores. Anda. Bueno, nos sentamos a tomar un desayuno, 2 cafés con jugo de naranja, medialunas. Vamos a comer algo chiquito, rapidito. Desayuno rápido, no mucho, porque todavía estamos digiriendo lo de anoche. Hemos estado dando como bestia. Así que con esto ya suficiente. Y Samuel nos quiere mostrar su desayuno. ¿Qué compraste? Sí. Para mí, café con leche. Ajá. Mi favorito, alfajor, Habana merengue. Así que él dejó la medialuna de lado para ir a comerse un alfajor Habana, uno de los blancos. Delicioso. Llegamos de Córdoba. Bienvenidos a nuestra provincia. Parcial provincia. Parcial provincia. Yo nací en Buenos Aires, pero viví en Córdoba mucho tiempo. Ya. Tú también viviste aquí un tiempo. Aquí estamos de regreso. ¿Quién lo hubiera pensado? ¿Verdad? Después de tanto tiempo, disfrutar una semanita. Un buen vuelo Ya. con Norwegian. Ya. Volamos 1 hora y cuarto. Ya.
muy profesional y súper suave el vuelo, no hubo ningún tipo de... Nada de turbulencia. Sí. Ahora tenemos un día soleado, caluroso. Con chicharrón. Pan de chacra, tortilla. ¿Con pan chicharrón? Con chicharrón. Yeah, Pan con chicharrón, es un pan with pork. con... ¿Cómo le dices al bacon? ¿Tocino? Yeah. Con tocino. Con bacon. Todavía no he encontrado chicharrón. Tal vez tenga sabor a chicharrón. No, está ¿Pero rico. tiene chicharrón o no tiene chicharrón? Bueno, hasta ahora no encuentro chicharrón. Entonces hemos parado enfrente de la capilla ortodoxa rusa Sí. en adoración a San Nicolás de Bari. Yo no sé nada sobre este lugar, ni siquiera sabía que existía, pero está justo al lado de la ruta. Interesante. Increíble, increíble, sí. Parece que estuviéramos en algún lugar de Rusia, en el medio de las sierras de Córdoba. Hay una cosa de este estilo. Sí. Y en el año 1956 la construyeron y nosotros hemos pasado por este camino muchas veces y ni idea teníamos de que estaba acá. Así que siempre se descubre algo nuevo, ¿eh? Hemos parado en los Reartes a visitar una capilla que nosotros ni sabíamos que existía. Sí. Y hemos manejado por los Reartes cuántas veces. Cantidad de veces, sí. Y esta capilla está aquí desde el año 1780. Ya. Y es una cosa increíble porque es todo original. Uno ve estas puertas, los techos. Todo de es, madera. Toda una madera, pero una madera bien rústica, Ya. trabajada como se trabajaba en aquella época, con las pocas herramientas que tendrían, ¿no? Y sí, realmente es un lugar muy, muy bonito, la verdad. ¿De qué son las separadas? Tenés carne, saladas, fritas o al horno, Ok. de fritas saladas, perdón, dulces, de pollo, de jamón y queso y aras. Ok. ¿Tienes carne para mí? Damos un cuarto de carne, tal vez. 4 pastelitos de vaca también. Sí. ¿verdad? Nuestro almuerzo. Hemos parado en un almacén a comprar pan, empanadas, alfajores, ensaladas, salame, mortadela. Sí, porque vamos a ir a un lugar que está en el medio de la montaña y el único almacén en general que está ahí cierra al mediodía y no abre hasta las 5 de la tarde. O sea que son casi las 12 menos cuarto y para cuando lleguemos va a estar cerrado. Si no compramos algo aquí, Pasamos vamos a hambre. recaer de hambre. Turistas americanos, usted tiene la culpa. Y ahora un almuerzo. Hemos llegado a las cabañas finalmente. Hicimos varias paradas porque estábamos paseando, así que nos demoró como 2 horas y media o 3 y tendría que ser la mitad del tiempo. Pero llegamos a conocer lugares nuevos y compramos estas deliciosas empanadas fritas de carne que están bien ricas. Compramos vino, compramos cerveza, así que estamos disfrutando un pequeño picnic. Mis padres están charlando, conversando, así que sí, yo y Samuel estamos con hambre.
hemos empezado a probar todo esto. Abriendo un vinito, ahora que hemos llegado a las cabañas. Sí. Vamos a descansar, a comer. Malbec, vino tinto. Un Acá está. portillo. 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 Es un portillo. Portillo. Portillo Malbec Mm. de la bodega Salenstein. Mm. ¿Sí? Es del año, 2018. Este no tiene nada de abolengo, de antigüedad. Pero igual, vamos a tomarnos un trago, che. Va para el buche directamente, porque yo estoy muerto de hambre, muerto de sed y no espero más. Así que salud, gente. Se deja tomar bien rico. Con una empanada de carne, tenemos mortadela, Sí. Ya. mm, Pan baguette. pancito, no es baguette, este es pancito campestre. Postre. Pan campestre. Pastelitos con dulce de batata. Pastelito Esos con están dulce de bien batata. ricos. Sí. A mí me gustó Adentro. mucho la empanada. Está picada, pero bien finita. No sé cómo lo han hecho. Está rico. Será a cuchillo, varios pases con el cuchillo. Así que estamos aquí afuera porque recién hemos llegado. Y paramos al lado de la ruta a comprar esto. Había una tiendita. Ahí está. Este es mi sándwich, ¿ok? Sí. Ah. Audrey, cerveza delicioso. Cerveza artesanal. Ya, esta cerveza. Desde Villa Belgrano. En Vida General Belgrano, Samuel Sí. eligió una cerveza rubia, estilo Amber Ale. Sí. Es un lindo día, hay una linda brisa, Sí. estamos disfrutando. Está perfecto. Ya, así que creo que vamos a terminar este video, nos vamos a despedir y Sí. tal vez en el próximo les damos un tour Tour de cabaña. de este pequeño paraíso. Sí. ¿Qué tal? Así que nos vemos. Nos vemos en el Saludos próximo. desde Córdoba. Ciao.